Pues sean todos bienvenidos, hermanos, pasa a vosotros. Qué gusto saludarles en este día. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 27. Es muy interesante, hermanos, este capítulo, porque vamos a hablar de Jotán. Jotán asciende al trono. Y fíjate, Carlita, es el 11º rey del Reino del Sur. Y me parece muy interesante, Carlita, porque ayer veíamos que Uzías no terminó su periodo como rey. No, pues se enfermó. Se enfermó de lepra. Sí, lamentablemente, como ayer veíamos, al enfermarse de lepra no podía estar rodeado de personas. Tuvo que ser relevado por su hijo Jotán. Y nos damos cuenta de que esta situación hace que se apresure un poquito el reinado de su hijo. Y dice en el capítulo 27, verso 1 del segundo libro de Crónicas, que Jotán tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Y esto me parece sumamente interesante, Carita, porque estamos viendo reyes muy jóvenes. Por ejemplo, su papá de 16 años, nada más que su papá reinó 52 años. Mucho hermanos. más tiempo, Mucho sí. más tiempo, o sea, más joven, tenía 16, era un adolescente y reinó 52 años en el Reino del Sur. Y su hijo también 25 años, pero con menos tiempo, fue solamente 16 años como rey. Sí, y fíjate, Carlita, en el verso 2 dice, Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzías. O sea, lo que hizo Uzías bien, él lo siguió imitando. Sí. Pero fíjate que hay una nota, pero no iba al templo del Señor. Ajá. Fíjate que esto me parece sumamente interesante porque este no iba no quiere decir que no le interesara. Da a entender que él comprendió muy bien lo que le pasó a su papá, por usurpar funciones que no le competen, por hacer labores que no son de su, podemos decir, competencia, de su labor. Sí. Es una labor exclusiva, consagrada a sacerdotes. Esta nota me pareció interesante porque miramos como que Jotán comprendió muy bien lo que había pasado, entendió perfectamente, y la lepra de su padre se convirtió en un testimonio viviente para Jotán acerca de las consecuencias de violar los límites del santuario. Él dijo, muy bien, yo ya entendí la lección, ya la aprendí, y ya entendí que tengo mis límites. Hasta aquí puedo llegar y no puedo sobrepasar mi autoridad ni mis funciones. Entonces, eso de no entrar al templo, de entender esto, hermanos, que él comprendió que la lepra de su padre fue precisamente por violentar esos mandatos en relación al templo. Y acuérdate, Carita, que seguimos hablando de Crónicas. La visión del cronista, ¿cuál es? Restaurar el templo, el culto al Señor, y ponerlo como algo sumamente importante. Pero ojo, algo muy delicado también. El cronista quiere dar a entender algo, hermanos, que ahora esta generación que regresa del exilio, es cierto, necesita un santuario, necesita entender la importancia del santuario. Ya lo vimos, cómo enfatizó tanto con David y con Salomón, la construcción, los detalles, el orden, etcétera. Pero quiere entender algo también el cronista. Es algo muy delicado. Es algo sumamente importante, pero no se puede tomar a la ligera. No cualquiera puede entrar y decir, bueno, yo voy a hacerlo. No, hay un orden. Y esto para el cronista es muy importante, porque no puede tomar a la ligera el culto, no puede tomar a la ligera el servicio a Dios. Y lo vamos a ver más adelante con Ezequías, hermanos, cuando habla que no se habían consagrado los sacerdotes. Y el cronista está enfatizando algo muy importante. Es cierto que se requiere un templo, es cierto que se requiere un culto, pero sobre todo se requiere consagración. Se requiere que quienes estén sirviendo entiendan bien qué están haciendo, y no como Uzías, que no comprendió, pensó que era, ¿qué tanto es prender un incienso? ¿Qué tanto es hacer esto? Cualquiera lo puede hacer, pero no, señor. Hay un orden que Dios ha establecido. Esto ya estaba establecido desde hace tiempo, hermanos. Ya ellos sabían. El problema de ayer, ¿verdad?, con el rey que le dio lepra, era pues que se tomó atribuciones que no le competían. Entonces tenemos que tener en cuenta esta parte, hermanos. Y lo que bien narra, lo que dice este libro de Crónicas, es que le pone como un panorama, digámoslo así, a todos los que vienen regresando de Babilonia. Y no todo el templo, el servicio, sino que Dios ya había delegado quiénes eran los que estaban a cargo de eso, ¿no? En este caso, cuando yo empecé a leer este capítulo 27 y Jotán dice que no iba al templo, era porque, bien como dice Josué, tenía el antecedente de su papá,
que él se toma atribuciones que no le competían, y entonces aquí empezó un problema, ¿no? Pero él dice que él hacía lo que su padre, seguía el ejemplo de agradar a Dios, estaba ahí presente, le interesaba, hermanos. Esto no quiere decir que porque no iba al templo, no quiere decir que no le interesaba, ¿no? Había un antecedente de lo que le pasó a su papá, y él como rey tenía sus digamos, sus obligaciones, ¿no? Y los sacerdotes tenían también las suyas, cada quien con sus actividades. Lo importante aquí, hermanos, era que toda labor que ellos ejercían, ya sean los sacerdotes y él como rey, tenían que consagrarse, porque todo era un servicio a Dios, ¿sí? Todos era un servicio a Dios. Los sacerdotes tenían que consagrarse, tenían que purificarse, tenían que hacer pues su trabajo, pero de acuerdo a lo que Dios ya había establecido, no a lo que ellos pensaban que era lo mejor, ¿no? Como en el caso del rey que pasó, que él pensó que pues soy rey, pero también puedo hacer lo mismo que un sacerdote. Es por eso la lepra. Y en este aspecto, hermanos, lo que en esta mañana nuestro Dios nos dice es que para todo lo que nosotros hagamos para Él tenemos que consagrarnos, y tenemos que hacerlo bajo los lineamientos que nuestro Dios nos pone. En nuestra actualidad, en nuestros tiempos, en el año, en la era que nosotros vivimos, pues hay muchas cosas y nosotros podemos innovar, pero sobre todo nuestro corazón y nuestra vida tiene que estar siempre en santidad, y siempre purificar nuestra mente y nuestro corazón para que ese servicio y esa ofrenda que le demos a Dios sea lo mejor de nosotros, hermanos. Dios no nos da lo que le sobra, Dios nos da lo mejor. Dios nos ofreció a su Hijo siendo su único para que nosotros podamos tener esa salvación y ese perdón. Y entonces, hermanos, creo que este capítulo nos habla de eso, de que nuestra vida tiene que estar consagrada al servicio de nuestro Dios. Así es, Carlita. Esto es muy importante y nos damos cuenta que ahora que hablas de consagración pasa un dato que en el libro de Reyes vimos, si te das cuenta en el verso 2, en la segunda parte de ese capítulo 27, dice que el pueblo por su parte continuó con sus prácticas corruptas. Esas prácticas corruptas tienen que ver con la idolatría, hermanos. Y en el libro de Reyes, no sé si recuerdan, bueno, que estuvieron en Reyes en el capítulo 15, precisamente cuando vimos el reinado de Jotam. En el verso 35 hace referencia a que Jotam no quiso meter mano ahí en quitar los altares que estaban puestos para la idolatría. No los movió, no los quitó. En ese sentido nos damos cuenta, hermanos, de que pues el pueblo seguía corrompiéndose, seguía perdido, y que pues de alguna manera esto también le resta, por así decirlo, fuerza al liderazgo de Jotam. El no haber quitado los altares, el no haber derribado los altares que estaban ahí puestos. Y esto, hermanos, es un poco contrastante, porque miren exactamente en el verso 3 qué es lo que dice. Dice, Jotam fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Hizo también muchas obras en el muro de Ofel. Aquí podemos ver, hermanos, parece ser que continuamos viendo el patrón de los reyes con dos caras. Hace muchas cosas buenas, pero muchas omisiones, pero muchos errores. Aquí nos damos cuenta que Jotam no quiso, hermanos, el tener problemas en el sentido de decirles, voy a quitarle los altares, que están en los lugares, en los montes. No quiso moverle ahí, pero dijo, voy a construir, voy a reparar las puertas del templo. Veo que hay deterioro en el templo, voy a hacer algo por el santuario del Señor. Y aquí podemos mirar esta parte de los reyes, hermanos, otra vez, de que sí es cierto que hay un interés por hacer lo bueno, pero hay omisión en no contrarrestar el mal que está en el pueblo. Si nos damos cuenta, hermanos, hubieron reyes que fueron un poquito más, ¿cómo dice la palabra? Dóciles, pero unos que fueron mucho más fuertes en decir, a ver, esto no puede ser así. Y acuérdate que hemos visto reyes que han actuado con mucha fuerza, con mucha determinación, es decir, saquen el templo todo esto que no está bien y quiten los altares que son dedicados a los ídolos. Y vemos a algunos, por ejemplo, como bien comentas, ¿no? Josafat fue uno de los que puso maestros para enseñar. Exactamente, derribó lo malo y comenzó a enseñar lo bueno, hizo comisiones para que vayan por todo el pueblo. O sea, se veía un entusiasmo por una renovación, ¿no? Pero aquí dijo Jotam, bueno, pues para que no digan, compongan la puerta del templo y pues ahí con sus altares, no, bueno, hay que quede. Pero era diferente,
porque Jotán como rey hacía lo bueno delante de Dios. Él, o sea, su vida, él se preocupó, yo soy el de su rey, persona. exactamente. Él como rey dijo, yo soy el rey y yo sí adoro a Dios, y ustedes ahí saben con su idolatría, pero no era el caso, hermanos, porque era el rey, estaba frente a esta parte del reino del sur. Y tenía toda la influencia y el poder para hacer algo. Tenía el poder y podía ejercerlo, pero digamos así como dicen por allá, le tembló la mano y no quiso confrontar al pueblo para que deje la idolatría, porque en este capítulo 27 dice que el pueblo no hacía lo agradable delante de Dios. O sea, empieza este capítulo diciendo que el rey sí agradaba a Dios, adoraba a Dios, estaba en lo personal, pero el pueblo no. Y él, pues, como para no meterse en problemas ni en nada de eso, dijo, pues, que ellos sigan con sus cosas y yo sigo a Dios. En este caso, hermanos, yo creo que aquí ya hay un tache, digámoslo así, algo incorrecto a él como rey, sobre todo, que él, ¿cuál era su función? Llevar al pueblo a la presencia de Dios. Y fíjate, Carlita, voy a traer la referencia exactamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, verso 35, que ya lo vimos con anterioridad. Y fíjate cómo dice, fue Jotán quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Ahí está el asunto. O sea, aquí vuelve a tomar esta referencia el cronista y dice, bueno, sí se preocupó un poco, sí, como dices, ¿no? Él se consagró, buscó a Dios, pero tenía todo en sus manos para hacer algo, para contrarrestar en el pueblo la idolatría que ya se estaba, por así decir, llenando. Había idolatría impresionante. Entonces nos damos cuenta, hermanos, en el verso número 4, que dice que reconstruyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Es decir, acuérdate que Uzías hizo muchas obras arquitectónicas. Reconstruyó el muro, remozó ciudades, hizo torres, y aquí vemos que su hijo como que sigue esa continuidad, ¿no? Como que dice, si mi papá vi que le pasó esto, no lo voy a hacer. Pero eso está bien, lo voy a seguir haciendo, ¿no? O sea, como que dice, ya vi que de qué se trata el asunto del templo, que es muy sagrado. Bueno, me tomo mis reservas y mis medidas. Pero lo otro, nos damos cuenta que él sigue haciendo labores en pro del pueblo, en cuanto a ciudades, en cuanto a torres. Y en el verso 5 dice que Jotán le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció. Durante 3 años consecutivos los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 cargas de cebada. Aquí lo que podemos darnos cuenta, Carlita, es que siguen imponiendo condiciones en el sur. Que en el sur hay una fuerza y que su papá le heredó algo, un ejército. Acuérdate, le heredó armamento, le heredó toda una logística de guerra. Uzías, de alguna manera, podemos decirlo, hermanos, fue un hombre muy inteligente. Y si hacemos el recuento, fíjate que faltó comentar algo ayer referente a lo que hizo Uzías. Dice el texto, tanques con agua. O sea, buscó ¿dónde? Cisternas, exactamente. Sí, hizo una labor de ingeniería, Carita, impresionante para tener agua suficiente para sus cultivos. Por acuerdo que dijo le gustaba la agricultura. Ayer vimos que era amigo de la agricultura, Uzías, ¿no? Cierto. Y cómo hizo cisternas, hizo toda una ingeniería hidráulica para poder tener agua en un lugar desértico. Es algo impresionante todo lo que hizo. No sé si lo inventó, pero hizo una especie de catapultas. Bueno, cosas impresionantes. Sí, así es, hermanos. Ayer veíamos esta parte y vimos que a él le gustaba la agricultura. Y dice la palabra en el capítulo de ayer, dice que él hizo cisternas para poder tener cosechas. Así y es. Todo. O sea, fue un rey bastante inteligente, fue un rey muy capaz para hacer muchas cosas en pro del pueblo, en este caso del reino del sur. El problema es que se tomó atribuciones que ya no eran para él. Sí. Y ahí estuvo el detalle, ¿no? Realmente sí, Jotán estaba disfrutando de un reinado bastante estable de lo que su padre había hecho. Y él siguió con esta misma dinámica. La situación es que no ayudó al pueblo a dejar, sino que mantuvo lo que a Dios totalmente le desagradaba, los ídolos. Esto yo creo que sí fue bueno de Jotán en el sentido de que él... En lo personal, él creía en Dios y se consagraba a Dios y hacía cosas para el pueblo. Pero la principal, desde mi punto de vista, cuando leo este capítulo, es que dejó que el pueblo siga
haciendo lo incorrecto delante de Dios. Y desde ahí, hermanos, una de las funciones de los reyes era que ellos tenían que tener la ley y leerla, dice ahí, todos los días. Pero también una de sus funciones era llevar al pueblo a la presencia de Dios, confrontarlo, enseñarle. Por ejemplo, en el caso de Josafat lo vimos ahí, en ese momento, como él instruye al pueblo, pone maestros para que el pueblo aprenda lo que es la palabra de Dios. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos, porque él era el rey, Jotán era el rey y tenía el poder para poder quitar y autorizar que eso no era agradable delante de Dios. Pero yo pienso, para no meterse en problemas y tener al pueblo encima de él, él prefiere quedar en cierta forma en su reinado. Hubo esta parte débil en él, y para mí la más importante. ¿Por qué? Porque pueden tener la mejor ingeniería, el mejor ejército, y los amonitas le pagaban tributo por 3 años, pero para mí, desde que no vio que el pueblo se dirigiera a Dios, hay una falla de las más importantes en la vida o en el reino, en este caso del reino del sur. Así es, Carlita, y dices bien, porque fíjate cómo dice el verso 6, dice: Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. O sea, en lo personal, no hay queja en el sentido de que su vida fue una vida íntegra, intachable, en el sentido de que no hizo cosas malas, pero tampoco fomentó con toda la autoridad que tenía, con todo el poder que tenía, pues lo bueno, pudo haber hecho una reforma profunda, pudo haber hecho, no sé, como hemos visto en reyes anteriores, que fueron más, ¿cómo decir la palabra? Más decididos en cuanto a decir, quiten eso, derriben eso, no sé, acuérdate, por ejemplo, el rey que quitó la serpiente del templo, dijo: ¿qué hace esto? Todo aquí, quítenlo. Y aquellos como que, pues es nuestra serpiente que guardamos. No, eso está mal. Y fíjate que aquí hizo, como bien dices, lo bueno. Dice el texto que llegó a ser poderoso. Sí, es cierto, Dios estaba con él, porque era un hombre que mostró respeto por las cosas de Dios. No se tomó ninguna atribución, como vimos al principio, pero también vemos a alguien que conocía de Dios. Pero no sé, yo me pongo a pensar, hermanos, en nuestra labor como líderes. Es cierto que como líderes tenemos que consagrarnos, que entregarnos, que obedecer a Dios. Pero nuestra función también es guiar al pueblo. Y eso no es fácil siempre confrontar. Confrontar es difícil. Porque al confrontar tienes que hacerle saber al otro que hay cosas que está haciendo mal. A veces no queremos, hermanos, ahora sí que tener a alguien que no sé, que tenga alguna situación de que, pues nos reclame, nos diga: bueno, pero ¿por qué me llama la atención a mí? No lo sé. A veces nos cuesta mucho, pero es necesario. Imagínate a Jotán confrontando al pueblo y diciéndole: si ustedes han visto a Dios, ¿por qué siguen yendo a lugares altos a adorar? Voy a quitarlos. Fíjate qué interesante hubiera sido que le hubiera entrado así directo al asunto y trabajado para que este pueblo baje al templo a adorar a Dios y no vaya por los montes buscando donde adorarle. Como líderes, hermanos, creo que esta enseñanza es muy fuerte. ¿Cuántas veces usted ha llamado a sus hijos y platicado con ellos para hacerles ver, con amor por supuesto, que hay cosas que no están bien? ¿Cuántas veces nos toca confrontar a los de casa? Con amor por supuesto, pero eso nos da miedo. Y a veces decimos como que, pues que alguien les diga: pero Dios te puso a ti como líder. Hace algunos años, hermano, yo me acuerdo que hace varios años estaba pastoreando un lugar, y mientras estaba en una visita, recuerdo que en esa casa llegó un joven en un estado inconveniente, y el padre de familia, cuando vio esa situación y ese escenario, se levantó muy enojado y le gritó a la hermana, a su esposa: mira, ¿qué hace tu hijo? Corrígelo. Entonces yo lo volteé a ver y le dije: solo es hijo de ella, ¿no? Entonces se dice: mira a nuestro hijo, hay que ayudarlo. Como que se estaba lavando la mano diciendo: bueno, tú haz algo. Pero yo creo que, hermanos, que en la casa no es un trabajo de uno, es un trabajo de dos, de la familia. Acompañar, restaurar, ayudar. A veces nos damos cuenta de que cosas que no están bien en casa y nos hacemos, como decimos coloquialmente en México, de la vista gorda, pero eso no ayuda. Hoy más que nunca requerimos el poder del Espíritu Santo para poder llamar y confrontar con amor y ganar para Cristo
a ese integrante de la familia que se está perdiendo, a ese hermano que no quiere nada con Dios. A veces, hermanos, eso, por supuesto que nos va a traer confrontación, pero es para bien. Y yo miro este escenario de Jotán como diciendo, pues yo no quiero un problema con nadie, yo me voy a componer, me voy a comportar bien, cada quien busque lo bueno para sí, pero dejó de lado la gran oportunidad de reformar la fe de una nación. Oye, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé discernimiento, entendimiento, sabiduría, para que no solamente nosotros busquemos nuestra salvación y nuestra santidad, sino para que seamos un instrumento para ayudar a los demás a encontrar también la salvación y la santidad. Hoy creo que es un mensaje que a mí me deja con muchas reflexiones, hermanos, pero que finalmente nos muestra algo. Si Dios nos puso en un puesto de autoridad, tenemos una gran responsabilidad con ese lugar que nos ha dado. Así es importante, hermanos, este capítulo 27 de Crónicas, porque vemos a un rey que fue poderoso y famoso porque obedecía a Dios. Ahí dice este capítulo, porque obedecía a Dios, Dios le dio poder y fama, ¿no? La única situación es que a él le faltó valor, hermanos, para confrontar al pueblo y decirle que no ven cómo Dios me bendice a mí que soy rey. Y realmente el lugar que Dios le había dado, yo desde mi punto de vista siento que no lo termina de ejercer como va, porque no confronta al pueblo. Y esto, ¿verdad? En nuestro tiempo también pues lo podemos aplicar, hermanos, el poder ayudar a las personas. Si usted se está consagrando a Dios, si usted ve que Dios lo está bendiciendo porque hace lo bueno y agradable delante de Dios, como dice la palabra, y usted ve que alguien está ahí, ayúdelo. Pídale a Dios sabiduría para poder ayudarlo y que él o ella vaya en ese camino lleno de santidad, lleno de consagración. Y es que es de todos los días y es de siempre, hermanos. Y no es antes de la cena, es antes, durante y después, hermanos. La consagración y la santidad es siempre. Sabemos que antes, ahorita, ¿verdad? Tenemos una celebración importante como iglesia y todos buscan, ¿verdad? Consagrarse, pero es todo el año. ¿Por qué? Porque nuestro Dios así nos los pide, hermanos. Este rey fue bueno, él cuidó su vida espiritual y su relación con Dios, pero falló en no confrontar al pueblo y decirle, y que Dios siga bendiciendo, ¿verdad? A todos los que tienen un liderazgo, que Dios les dé la fortaleza y el valor, porque es el valor que se necesita, no solo para obedecer la palabra y obedecer a Dios, sino también que los pone en una posición también para decirle al pueblo, no está bien lo que estás haciendo, porque esto a Dios no le agrada. A Dios no le agradaba la idolatría que el reino del sur estaba haciendo, pero tenían a un rey que se consagraba, pero no ayudaba al pueblo a confrontarlo, a decirles dejen de hacerlo, ¿sí? Entonces, hermanos, que Dios les siga bendiciendo y dando sabiduría a todos los que tienen un liderazgo, a los que son padres con sus hijos. Ahí ustedes tienen una autoridad dada por Dios de instruir a sus hijos si él o ella están haciendo algo incorrecto. Ayudarlos con amor, que Dios les dé sabiduría. ¿Por qué, hermanos? Porque este es un ejemplo muy claro, un rey que se consagró a Dios, que dijo, es mi vida personal, hay ustedes, pero que no nos pase a lo que a Jotán. Yo puedo ser consagrada, pero tal vez los que están a mi alrededor hacen cosas que no les gusta a Dios. Que Dios nos ayude y nos siga dando sabiduría, hermanos, para poder ejercer los liderazgos de manera correcta, como Dios nos dice en su palabra. Así es, hermanos. A mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Dice, hermanos, si alguien ha fallado, ustedes que sean espirituales, restáurenlo. Y sabe que requerimos ser espirituales para poder restaurar como Cristo nos restauró y como quisiéramos también que los demás sean restaurados con ese poder grande de nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios nos ayude a poder ser instrumentos de bendición. Dios nos ayude a seguirnos consagrando, pero también ayudar a quienes hoy necesitan. Buscar, hermanos, que Dios restaure sus vidas. Que Dios les bendiga, hermanos, y que nos siga bendiciendo a través de este mensaje.